Bueno, ¿lo sabías? ¿Lo escuchaste bien? Un tercio de la población en la Argentina tiene 50 años o más en este escenario, que bien nos contaba Cristian, donde la tasa de natalidad baja. Pero ¿cómo transitar esa etapa? ¿Sí? Se lo vamos a consultar al doctor Diego Bernardini, que es médico y que además es un especialista en la instalación, el debate y el tratamiento de este tema. A Diego lo hemos escuchado y lo hemos leído desde hace tiempo, advirtiendo sobre lo que implica esta nueva etapa de la vida, pero con otras condiciones y otras características. Hola, doctor, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por el llamado. Bueno, algunos se ven sorprendidos por esta posibilidad de que tener 50 años no implica ser viejo y que son muchas las perspectivas que se abren, aunque por el otro lado tenés como una suerte de boomerang que te devuelve la posibilidad de un estado de jubilado o de jubilada, no en las mejores situaciones económicas. ¿Cómo hacemos para conjugar este paradigma? Correcto. Lo primero que hay que entender es que siempre la sociedad, si se quiere, tiene un rezago de tiempo respecto de lo que realmente está ocurriendo. Hoy lo que está ocurriendo es que la edad cronológica que cada uno de nosotros tenemos ya no define nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Sin embargo, con esa barrera quizás más simbólica que real, que son esos 50 años, ¿no? El convertirnos en un cincuentón o en una cincuentona, todavía tienen demasiado peso esos estereotipos. Estereotipos que, como lo define la palabra estereotipo, son falsos y no reflejan la realidad. Lo cierto es que llegamos a esta segunda mitad de la vida con experiencia, con décadas donde de alguna manera hemos cumplido los roles que de alguna forma espera la sociedad de nosotros y nos encontramos por delante con esa misma experiencia, con esas vivencias que nos permiten decidir muy bien qué es lo que nos gustaría. Pero esto, como bien decía Silvina, es un fenómeno muy nuevo. Esto es un fenómeno de los últimos 30 años, 25 años. Yo lo conceptualicé como un marco teórico hace aproximadamente 7 u 8 años, por lo cual esto realmente no es hablar del futuro, sino es hablar de una realidad que además es extremadamente nueva. Ahora, ¿cómo tenemos que hacer, doctor, para poder tener la calidad de vida necesaria y hacer entender al resto de la sociedad que 50, como vos bien lo definiste, es decidir qué quiero de mi vida de aquí en adelante, después de haber cumplido, y esto las mujeres lo tenemos muy claro, después de haber cumplido con los mandatos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que se entienda de, mirá, no es que se está poniendo viejo, está redefiniendo qué quiere de su vida y tiene muchas utilidades aún? Yo creo que, mira, lo primero que tenemos que entender, Silvina, es que esto no es hablar del otro, esto es hablar de nosotros mismos. Es entender que esos estereotipos que mencionaba justamente son una herida autoinfligida a nuestro propio futuro. La discriminación por edad, porque en definitiva estamos hablando de eso, es la mayor de las discriminaciones. Es la mayor de las discriminaciones y no solo provoca angustia, provoca sufrimiento, sino que hasta provoca muerte prematura. Eso lo tenemos muy bien estudiado desde el punto de vista clínico. Pero además esto tiene un abordaje que es, digamos, de 360 grados. Esto significa entender la importancia de encontrar un sentido de vida, un propósito de vida, de entender que no hay un tiempo para la reinvención, de entender que es un tiempo de descubrimiento y de alguna manera identificar quién realmente somos en un momento de la vida donde ya entendemos que hay una finitud, que esto no es la eternidad y donde realmente cada momento vale. Esto es trabajar sobre nosotros mismos. Lo que pasa es que si hacemos este trabajo entre cada uno de nosotros, vamos a lograr que socialmente el cambio sea lo más rápido y lo más oportuno posible. Diego, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. Te hago una consulta un poco más económica. Si demográficamente la población argentina envejece, como están las proyecciones dadas, el sistema actual jubilatorio no va a funcionar más. Ya está funcionando mal ahora, pero no va a funcionar más, por un lado, porque o los trabajadores van a tener que trabajar más años antes de jubilarse, o el sistema de reparto va a tener que eliminarse porque va a haber menos trabajadores activos que jubilados. Esa discusión en otros países, en otras sociedades, ¿cómo se está dando? Primero de todo, es cierto lo que decís y el primer concepto que te diría es la jubilación es un invento del siglo XX y hoy ya estamos con un cuarto del siglo XXI.
La jubilación es cuando de alguna manera el trabajo era físico, había que ser joven y fuerte, y cuando realmente la expectativa de vida era muy corta. Hoy el trabajo es cognitivo, hoy sabemos que clínicamente hay que jubilarse de lo que a uno no le gusta, porque estar ocupado hoy nos hace vivir más tiempo y vivir con mayor satisfacción de vida. Cuando vemos las curvas de sobrevida después de la jubilación, particularmente en los hombres, inmediatamente en los primeros 2 años aumenta la muerte prematura, aumenta la depresión, aumenta el suicidio. Por lo tanto, la jubilación ya no es algo tan bueno y tan lindo como nos prometían. Y además, justamente lo que vos bien decís, hoy la jubilación en el largo plazo es insostenible. No digo que va a desaparecer, probablemente se convierta en un subsidio que te dé el Estado, pero que no nos va a permitir vivir a los que venimos por detrás. ¿Qué está pasando en el mundo? Que es la segunda parte de tu pregunta. Bueno, mira, a Macron le vienen incendiando Francia ya hace 1 año y medio, cuando habló de estirar, de prolongar la edad jubilatoria. China, justamente el mes pasado, empezó a discutir esta proporción, también con un alto nivel de insatisfacción poblacional. Uruguay lo trató en su Senado y lo aprobó hace unos meses atrás. Yo creo que la jubilación es un derecho, no tiene que ser una obligación. Tiene que ser un esquema, o tiene que haber un esquema de flexibilidad laboral, porque cuando se le pregunta a las personas lo que quieren, no es un retiro 180 grados, donde vos terminás el viernes siendo gerente, siendo director, siendo bibliotecario, lo que tengas que ser, y el lunes sos don Juan o doña Rosa la jubilada. Buscamos una flexibilidad laboral. Y después hay que entender, efectivamente, que si yo soy decisor político, si yo tengo una población más sana, una población que aporta, que está ocupada, voy a tener más recursos para otras cosas como la educación o como la infraestructura. Vuelvo a esto. Necesitamos pensar nuevas formas de política y claramente necesitamos nuevos políticos que tengan ese chip adentro de que la nueva longevidad es una realidad. Esto no es hablar del futuro, esto es hablar de lo que va a pasar en la sociedad en los próximos 30 años de una manera muy definitiva. Ahora, donde en Argentina estamos en una transición demográfica muy avanzada respecto de otros países y esto implica también un momento de oportunidad. Ahora, doctor, dentro de lo que es el mercado laboral no siempre se tienen en cuenta ni las capacidades, ni las habilidades, ni el dominio de un proceso de crisis por parte de las personas de 50, 60 años o algo más. Al contrario, se buscan personas jóvenes para formar, para tener que pagar menos salarios en algunos casos, y en algún momento parece que se diera un encontronazo fuerte entre los dos extremos de estas pirámides de edades. Bueno, no por casualidad, incluso a las personas de entre 50 y 60 años se les ha llamado desde la política los viejos meados. ¿Cómo se hace para poder convivir con esos dos escenarios sabiendo que tiene que haber vida plena para todos? Es una gran pregunta, Silvina. Hoy lo que necesitamos son nuevas formas de pensamiento y además creatividad. La investigación hoy nos está diciendo que los equipos intergeneracionales, los equipos que son diversos en relación a distintos perfiles de experiencia, distintos perfiles técnicos, distintas edades, son mucho más creativos. El CEO de Nestlé a nivel global la semana pasada salió a decir justamente que él le va a apostar a los trabajadores mayores. En Argentina tenemos casos justamente donde también se está apostando a trabajadores mayores. Pero también lo que hemos identificado es que hay 2 cuestiones que nos juegan en contra, o 3. La primera, una cuestión de formalidad o de reglamento, de marco legal, si se quiere. La segunda tiene que ver con que las personas que deciden esas tomas de decisión no solo son los CEO, sino que son también capital humano o recursos humanos, que suele estar en manos de personas cerca de los 40 años, que están en otro momento de vida y que no pueden tener esa perspectiva de lo que implica. Y lo segundo es que tenemos que cambiar ese chip. Hoy, para trabajar, vuelvo a repetir, no se necesita ser joven y fuerte. Y además tenemos suficiente evidencia, suficiente investigación que avala que estos equipos intergeneracionales son mucho más creativos. Con la segunda mitad de la vida se desarrollan las habilidades blandas. Esto es la fidelización a una cultura organizacional, la transmisión de esa cultura organizacional, el espíritu de trabajo en equipo. La mayor parte de los trabajadores mayores están digitalizados, utilizan plataformas. Por eso necesitamos crear pedagogía de la longevidad, explicarle no solo a los empresarios, no solo a los políticos, sino a toda nuestra comunidad
que hoy cumplir años, hacerse adulto, hacerse persona mayor, encierra muchísimas oportunidades, también desafíos, también riesgo, pero por sobre todas las cosas, oportunidad. Pero para esto hay que saber cómo piensan las personas mayores y cómo es el estado de investigación en este área tan innovadora de la salud y del desarrollo humano. Es el doctor Diego Bernardini, es médico, especialista en gerontología, pero como verás, difusor de un gran concepto que tiene que ver con esta generación, la generación Silver, que tiene todavía tanto por dar. Te agradecemos mucho, Diego. Seguramente vamos a seguir hablando. Buenas noches. Muchas gracias, Silvina. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.